Gustaría charlar, pensar, reflexionar, analizar con ustedes. Recién me cruzaba con el compañero de En Realidad 21, que están de 9 a 10 en la RZ, nuestra radio colega. Los pueden escuchar a partir de las 9 de la mañana, la rz.com.ar. Y él me decía, ¿paso sí o paso no? ¿Se van a hacer las pasos? ¿Qué pensás, Maxi? Bueno, la realidad es lo que uno puede pensar y analizar políticamente de si las paso sí o si las paso no. Y otra cosa es lo que uno puede pensar si las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para aquellos que estén en el exterior y por ahí no entiendan el sistema electoral argentino, sirven, son útiles o no son útiles. Bueno, a lo largo de los años, desde el advenimiento de la democracia ahora, fue cambiando el sistema electoral. Tal vez aquellos que son muy jóvenes no lo sepan, pero cuando estuvo el advenimiento de la democracia para poder decidir un candidato entre los diferentes partidos políticos, los partidos políticos iban a internas. Eran internas que se hacían dentro de los propios afiliados de cada uno de los partidos. Había dos partidos mayoritarios, uno era el peronismo y la otra la Unión Cívica Radical, y se jugaban en esa interna que era de sus propios afiliados, de sus propios militantes, si querés, hoy cambió la palabra de afiliados a militantes, se jugaban una interna. Y de ahí salía el candidato por consenso en los dos partidos mayoritarios. Esto es un poco el reflejo de lo que dice la Constitución que luego se reformó en el año 1994, o sea, que en realidad que se reformó en el 94, y hablaba de la importancia, y sigue hablando, porque después no se volvió a reformar, del fortalecimiento de los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Sin democracia no hay república. Sin república no hay Estado de Derecho, y así sucesivamente podemos seguir haciendo un análisis de qué representan los partidos políticos. Ahora, ¿qué ha pasado luego de la irrupción del año 2000-2001? Bueno, que la Argentina estalló por los aires. Y también estallaron por los aires los partidos políticos. Al estallar por los aires los partidos políticos, se empezó a generar un descreimiento de la sociedad, en la clase dirigente y en los partidos políticos. Esto obviamente es consecuencia de que los partidos políticos, cuando llegaban al poder, no cumplían con sus plataformas electorales. Es decir, el doctor Carlos Menem, cuando llegó al poder, dijo: si yo hubiese explicitado, dicho todo lo que yo quería hacer, nadie me hubiese votado. Es decir, lo que reflejaba su plataforma política no era, o lo que él decía públicamente, no era lo que terminó haciendo cuando llegó al poder. Y esto pasó sucesivamente a lo largo de los años hasta llegar al punto que estamos hoy. O sea, pasaron diferentes elecciones y llegamos al punto donde estamos hoy. Hoy me parece, ¿qué pasó en el medio? Se modifica la ley electoral, se da el ingreso de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, llevada adelante y motorizada en gran parte por el kirchnerismo, donde pensaba que abrir justamente la elección para todo el mundo a nivel general, en una primaria abierta, simultánea y obligatoria, iba a ser beneficioso. Y eso sucedió. Y a los partidos políticos y a las alianzas electorales también le convenía. Porque al ser ahora alianzas electorales que son un rejunte de partidos políticos, les dificultaba ir a internas, porque cada uno de los partidos políticos tenía su propia, de alguna manera, forma de elegir a los candidatos. Entonces van todos juntos a una interna que es abierta y el ciudadano tiene la posibilidad libre de votar. Si vos me preguntás a mí desde lo teórico y desde lo que debería ser en relación a los partidos políticos, yo te digo la verdad, yo creo, Maxi Lecky está diciendo que la interna de los partidos políticos son internas partidarias, son internas de los propios frentes. Es decir, no tiene por qué el ciudadano común meterse a decidir un candidato dentro del propio partido y frente político. El frente político va con una propuesta a las elecciones, y para llegar con esa propuesta a las elecciones deberían ser sus afiliados, es decir, aquellos que
confían plenamente en la idea del partido político, quien decida su candidato. No tiene por qué un peronista, que se dice como tal, ir a votar a la interna de Juntos por el Cambio. O ir a votar a la interna, si querés, del PRO, porque obviamente hay peronistas dentro de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, el peronismo republicano. Lo que pasa que al suceder la debilidad de los partidos políticos, nos metimos en esta encrucijada de que todo es transversal, y hacer todo transversal, el propio ciudadano tiene que elegir en la interna de los partidos. Esa no era la idea primitiva de la Constitución Nacional, de la reforma del 94. No fue la idea. La idea fue otra. La idea fue que los partidos políticos se fortalecieran, que tuvieran sus propuestas y que fueran a elecciones, con los candidatos elegidos por sus propios afiliados. O por, si querés, sus propias ideologías. Ahora, el tema se ha complicado tanto, hay tantas ideologías mezcladas dentro de los propios partidos políticos, que es una elección dentro de otra elección. Si vos me preguntas dentro de Juntos por el Cambio, seguramente Manes no piensa lo mismo que Macri, Macri no piensa lo mismo que Bullrich, Bullrich no piensa lo mismo que Larreta, Larreta no piensa lo mismo que Vidal, y así sucesivamente. Si me meto en el frente de todos, bueno, otro tole-tole. El presidente Alberto Fernández no piensa igual que Cristina Fernández de Kirchner no piensa igual que Massa, y seguramente varios gobernadores que pueden llegar a ser candidatos, entre ellos Mansur, no piensa igual que alguno de ellos. Y así sucesivamente. Entonces, se arma un lío de todos contra todos, y después, bueno, que salga el candidato más votado. La Argentina hoy también está en otro contexto. A lo largo de los años se ha venido degradando lo económico. Y también los ciudadanos creemos, muchos creemos, que la política tiene que hacer un ajuste. Que la política debe hacer un ajuste. Que la política debe ser el ejemplo de la sociedad que queremos. Entonces, ¿por qué no eliminar la primaria y que los partidos políticos se solventen internamente, económicamente, la forma de elegir sus candidatos? ¿Por qué tiene que toda la sociedad garpar, poner el dinero para que los candidatos elijan su propia interna, en su propia interna? Esto lo pensaba antes, cuando se dio la modificación para que la PASO sea libre, y lo pienso ahora. Es decir, creo que la primaria abierta, simultánea y obligatoria económicamente no debería existir para el conjunto del erario público argentino. Deberían los partidos políticos tener la responsabilidad frente a la sociedad y los propios candidatos de dirimir su interna. Ahora, yo entiendo que hoy parte de la política quiere eliminar la PASO porque no le conviene, le hace el gobierno. No le conviene hoy una PASO porque sabe que, Juntos por el Cambio puede implosionar en el caso de que no pueda elegir su candidato en una interna. Y ahora me pregunto yo, si se diera la modificación de la ley electoral y Juntos por el Cambio podría llegar a implosionar porque no puede elegir su propio candidato, ¿está en condiciones de gobernar? Como hoy parece no estarlo al frente de todos, que no eligió su candidato en la PASO, lo eligió a dedo, pero hay diferentes ideas políticas y claramente tienen un lío bárbaro dentro del propio gobierno. Esto va a pasar con Juntos por el Cambio igual. Es decir, si todos piensan distinto y no se pueden sentar en una mesa, cantarse las cuatro justas y sacar a un candidato, ¿por qué creo que administrando un país nos vaya a ir mejor? Si no se pueden poner de acuerdo entre ellos, entre 5 o 6 referentes, ¿cómo se van a poner de acuerdo con la fuerza política de enfrente? Es complicada la Argentina. Es complicada pensar en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como una condición sine qua non para que un partido o un frente político pueda definir quién va a ser su candidato y que nos trasladen a toda la sociedad el peso económico de llevar adelante esa PASO. ¿Por qué nos achican, muchachos?
como le están pidiendo ajuste a toda la sociedad a través del presupuesto que votaron. ¿Por qué no se achican? ¿Por qué no tienen la responsabilidad de achicarse todos, en todos los distritos, nacionales, provinciales y municipales? ¿Por qué no someten a la sociedad a tener que solventar un gasto de la política que hoy no se le pide o no puede el privado solventar? ¿O no puede la estructura argentina solventar? Yo, cuando los periodistas dicen que nos metemos en la interna del gobierno y le damos la derecha al gobierno, metiéndonos en la discusión de si paso sí o paso no, creo que estamos equivocados. Creo que los periodistas ahí están haciendo política. Obviamente para el lado de Juntos por el Cambio, porque quieren la interna. Yo no tengo que velar por la interna de un partido político estando frente a un micrófono, ni el gobierno ni la oposición. Tengo que velar por lo que debería querer o por lo que creo que debería querer la sociedad, o interpreto que la sociedad querría, y me parece que la sociedad hoy quiere que los políticos se arreglen entre ellos y que nosotros no seamos los que tenemos que pagar, no quiero decir sus fiestas, sino sus internas. Mi posición es primaria abierta, simultánea, abierta, o primaria abierta, simultánea, obligatoria, no hoy, no ayer y no nunca. Los partidos políticos son partidos, son base fundamental de la democracia, deben resolver sus internas y los privados no pagar por ello. Los ciudadanos no pagar por ello. Esto es el arranque.